vamos a hacer un bloque especial sobre lo que ayer tendría que haber sido un bloque especial, que es derechos humanos, memoria, verdad y justicia. Pensaba justo recién, antes de arrancar este bloque, que no se la mencionó a Cristina, siendo Cristina alguien que tanto ha hecho porque los derechos humanos sean una política de Estado. Y que tanto hizo en público y por atrás para que esas políticas de Estado no fueran solo discurso, sino que se llevaran a cabo. Y por eso se multiplicaron los juicios por delitos de lesa humanidad, y por eso el Ministerio de Justicia aportó información a los juicios, y por eso se crearon procuradurías especializadas en lesa humanidad. Y el Estado tuvo un rol activo en eso, un rol activo como no había tenido durante la década del 90, la década de los indultos, la década de la impunidad, la década posterior a las leyes de obediencia debida y punto final. Y esto merece, ya que vamos a cumplir 40 años de democracia, y el que asuma como nuevo presidente va a asumir el 10 de diciembre, cuando cumplimos 40 años después de la noche dictatorial. Y a veces en general te dicen, bueno, no, es un tema, no interesa, qué sé yo. Bueno, no voy a decir frases hechas, pero si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil pensar a quién votar y qué país querés tener. Y es muy impresionante, les recomiendo los que puedan, los que estén en casa, que lo pongan en la tele o en YouTube o en el celular, y si no, igualmente los que estén en radio no se van a perder nada. Pero vamos a ver a Milei, que no es Milei solo, que es Milei y Victoria Villarroel. Victoria Villarroel, que les recuerdo que publicamos el viernes, quiénes son los asesinos, los violadores de mujeres y los ladrones de niños que le dan letra para escribir libros, no que niegan la dictadura, están reivindicando la dictadura, porque reivindican sus planes económicos y reivindican que para implementar planes económicos hay que matar. Y eso no es negacionismo, es algo mucho peor, Todavía estoy esperando, hasta hace unos ratitos yo le hice varias preguntas a Victoria Villarroel porque nos cruzó en redes sociales, todavía no me ha contestado. Espero que me conteste, así podemos hacerle más preguntas. Tenemos muchas preguntas para hacerle sobre las cosas que dice. Pero lo de ayer de Milei fue realmente impresionante. No sé si a ustedes les pasó, a mí me corrió un escalofrío, porque una cosa es un debate de ideas, posiciones distintas, y otra cosa es escuchar de vuelta los argumentos de los asesinos. Es distinto eso. Yo puedo pensar distinto que Schiaretti, puedo pensar distinto que Miriam Bregman, puedo pensar distinto que Patricia Bullrich. Escuchar los argumentos de los genocidas en un debate presidencial a 40 años de la democracia es mucho. Y ni hablar de que fue el más votado en las PASO. Con lo cual ese mucho ya empieza a ser preocupante. Pues si fuera una expresión residual, sería mucho, pero es residual. Obviamente, el 30% de los votos a Milei no son personas que reivindiquen los asesinatos, los secuestros, las torturas, la violación de mujeres y el robo de bebés. Creo que si les preguntás, che, ¿está bien robar un bebé? Te dirían que no. ¿Está bien robar una mujer después de torturarla y secuestrarla? Te dirían que no. ¿Está bien tirar a una persona desde un avión al río? Calculo que te dirían que no. Pero votaron una fórmula que defiende eso y que reivindica eso como método de acción económica. Vamos a volverlo a escuchar, no porque me guste pasar a personas que reivindican el terrorismo de Estado, sino para que después lo puedan comparar con dos archivos, uno de Videla y uno de Macera, y vean de qué les estamos hablando. Primero Milei. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad.
Antes de pasar a Videla y a Macera, ¿de dónde saca el número Milei? Bueno, hacen una suerte de mezcla del número que dio la CONADEP con algún que otro agregado que le sumó otro escriba de los dictadores, como ese Seferino Reato. Si ustedes leen el Nunca Más, el informe de la CONADEP, hay un capítulo específico sobre las víctimas. La CONADEP da un número, 8.961 víctimas, pero aclara, no solo lo aclara en la primera página del Nunca Más, sino que lo aclara cuando inicia el capítulo de víctimas, que esa es una lista abierta, que es hasta donde llegaron, que son las personas que denunciaron, que hubo muchas personas que no denunciaron por miedo, que hay casos que no se saben porque hay familias enteras que fueron asesinadas. Y dice la CONADEP, esta lista es una lista abierta y son millares, habla de millares de casos que seguramente no registraron. Está en el Nunca Más, solo había que leerlo con detalle. Y el número 30.000 es justamente, como bien explicó alguna vez Martín Cobán, porque no sabemos. Porque hay pactos de silencio. Porque los tipos con los que se junta Villarroel no le pregunta dónde están los cuerpos. Les pregunta cómo justificar esos asesinatos. Entonces son 30.000 por eso. El día que nos digan dónde están, daremos la cifra. Pero el 30.000 es una construcción colectiva, es una construcción política, es una construcción simbólica y que hemos sostenido estos 40 años y sostendremos 40 años más. Dicho esto, hay dos cosas que dice Milei. Dice que hubo una guerra y que en esa guerra hubo excesos. Lo mismo decían Videla y Macera. Este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo. Que me hago un deber reiterar que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el ejército argentino en esa guerra interna a la que he hecho referencia. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma. Milei miente porque la justicia argentina nunca dijo que hubo una guerra. Nunca lo dijo. Lo que sí dijo la justicia argentina es que hubo un plan sistemático de desaparición de personas y que hubo un plan sistemático de robo de bebés. En esas dos causas fueron condenados Videla y Macera. Y si hay un plan sistemático, significa que el Estado se organizó para ejecutar un plan que incluía los secuestros, las torturas, las desapariciones, los robos de bebés. ¿Quién trajo ese plan? Ese plan no lo inventaron los argentinos, ese plan lo inventaron los franceses. Los franceses, después de perder una guerra en Asia, en Indochina, se enfrentaron con la resistencia en Argelia. Y ahí los militares franceses desarrollaron lo que ellos llamaban la guerra revolucionaria. ¿Sí? Así se llama el subtítulo del libro de Victoria Villarroel. Se llama justamente, esperen que lo leo exacto, La guerra revolucionaria en Argentina. Los franceses en Argelia desarrollaron estas técnicas que eran los secuestros, las torturas, las desapariciones, los vuelos de la muerte. No se les ocurrieron acá. Los vuelos de la muerte ocurrieron en Argelia, en lo que ellos llamaban guerra revolucionaria. ¿Por qué traigo este dato? Los franceses formaron a un militar argentino que se llamaba Alcides López Aufranc, que fue mucho peor que Videla, porque fue el tipo que trajo después a la Argentina esas técnicas de guerra revolucionaria que le habían enseñado a los franceses. Alcides López Aufranc además era no solo un militar que enseñaba cómo hacer lo que ellos llamaban guerra revolucionaria, sino que después fue un tipo muy ligado a las grandes empresas de la Argentina, siendo directivo de las principales empresas de la Argentina, y era socio del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, colegio en el cual Victoria Villarroel es socia e integra la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, cuando hablan de guerra, hablan de esta guerra, de hacer terrorismo
utilizando los recursos del Estado, pero a diferencia de los franceses, que lo hacían sobre una población que no era la de Francia, lo hicieron en su propia población. Y ahí sí, amparados bajo la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces juntaron lo que les enseñaban los estadounidenses y lo que les enseñaban los franceses para masacrar a su propio pueblo. Para masacrar a su propio pueblo. De eso está hablando Milei. Para que haya una guerra, tiene que haber dos ejércitos, tiene que haber disputa territorial, tiene que haber territorio controlado por cada uno de los ejércitos. Acá no hubo nada de eso. Acá había organizaciones político-armadas, sí, y acá hubo un Estado terrorista que utilizó todas las herramientas del Estado para perseguir, para desaparecer y hacerlo de forma sistemática y organizada, con dispositivos de inteligencia, con planificación y con ocultamiento y clandestino, porque esa fue la característica, fue clandestino. No fusilaban. En el libro El dictador, de María Seoane, que es la biografía de Videla, junto con Vicente Muleiro, lo escribieron, el capítulo 5, arranca así, con una entrevista a Videla. Y Videla en ese libro, que tiene varios años, reconoce que la sociedad argentina no se hubiera bancado fusilamientos públicos y que por eso ellos optaron por las técnicas francesas de la desaparición. Digo, cuando dicen que la sociedad argentina acompañó el terrorismo de Estado, que fue cómplice, el propio Videla dice que la sociedad argentina no se hubiera bancado que lo hicieran a la luz del día. Y por eso lo hicieron clandestino. Una guerra es a la luz del día. Acá no hubo ninguna guerra. Y la justicia argentina, miente Milei, nunca dijo eso. Pero además, la dictadura empresario-militar fue para instaurar un plan económico. Fue un plan de negocios. Fue, como dijo Rodolfo Walsh en su carta a la Junta Militar, que el peor crimen de la dictadura no habían sido los miles de desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, sino el sometimiento a la miseria planificada de millones de personas durante la dictadura y por la onda expansiva que produjo la introducción del modelo neoliberal de valorización financiera impuesto por Martínez de Oz. Y el problema es que Milei tiene el mismo modelo. Quiero que escuchen el plan económico que dice Milei, porque quiero que después lo comparen con el plan económico que implementó Martínez de Oz durante la dictadura militar. Ayer Milei tuvo sus 2 minutos de presentación de un plan económico y volvió a plantear lo mismo de siempre. Apertura, liberación del tipo de cambio, importaciones irrestrictas. Un plan económico que ya hemos vivido, que ya lo aplicó Martínez de Oz en dictadura y que generó concentración económica, generó pobreza, generó caída de la participación de los trabajadores en el ingreso, generó mega endeudamiento y generó que en el año 83 la democracia renaciera con un país devastado económica y financieramente. Porque eso fue lo que dejó la dictadura. Dejó un país devastado, endeudado, con la economía concentrada y con un reformateo del sistema económico que venía resistiendo desde el derrocamiento de Perón con las políticas industriales y con la Argentina industrial y fue saqueado por una dictadura terrorista para convertirlo en un modelo de valorización financiera. Y lamentablemente es lo mismo que propone Milei. Ahora lo vamos a escuchar, ¿sí? A Milei en el plan económico que propuso ayer. Dale. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Esas son las propuestas de Milei. Bueno, ahora escuchen a José Alfredo Martínez de Oz, el ministro de Economía de la dictadura, sobre lo que hizo. En primer lugar,
la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Es tan terrible que Milei repitió a Videla, a Macera y a Martínez de Oz. Todo en una noche de debate. A Videla, a Macera y a Martínez de Oz. Y el plan Martínez de Oz casi entero, ¿eh? Apertura irrestricta, liberación del tipo de cambio, apertura de importaciones, incluso el tema alquileres, dijo liberación de alquileres, miren qué actual. Liberación de alquileres, Milei dijo que hay que dejar que los alquileres se autorregulen, que las empresas vengan e inviertan como se les cante. Es el mismo plan. Ahora, la dictadura necesitó secuestrar y desaparecer a 30.000 personas, mandar al exilio a cientos de miles de personas, se robó bebés, instauró el terror, centros clandestinos de detención, asesinatos, cooptación de los medios que fueron cómplices para el silencio, todo para implementar ese plan económico. ¿Qué está dispuesto a hacer Milei para implementar el mismo plan económico? ¿Qué está dispuesto? ¿Qué está dispuesto a hacer si vos reclamás? Hablaba Martínez de Oz ahí también de que los contratos laborales sean también libres, mano a mano. ¿Qué propone Milei? Contratos libres, mano a mano, que no tengas que pasar por el sindicato. Ahora, para hacer eso, mataron gente, ¿eh? Mataron, violaron, torturaron, asesinaron. ¿Cómo va Milei a implementar eso? ¿Qué va a hacer cuando nos quejemos? ¿Qué va a hacer con los medios? ¿Qué va a hacer con los periodistas? Que digamos algo sobre eso. Porque la dictadura desapareció a más de 100 periodistas también, ¿eh? Incluidos algunos dueños de medios como Rafael Perrota. ¿Cómo van a implementar ese plan económico sin el terror, sin la represión? Digo, esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Por eso creo que tiene que quedar muy claro de cara a esta elección que debatiremos una democracia imperfecta, un candidato que te puede gustar más o menos, que te sentirás más o menos cerca, pero que está dentro de la democracia. Y otro que te lleva a lo mismo que hizo la dictadura, que reivindica el terrorismo de Estado y que tiene el mismo plan económico. Un país unido por la radio.